Mi nombre es Javier, y quiero contaros algo que me ocurrió, algo que me marcó a fuego. Todo empezó el día que mi propia familia se rió en mi cara, sin disimulo, como si yo fuera el tonto del pueblo. Fue en la lectura del testamento de mi tío Mateo, un hombre solitario del que apenas nadie se acordaba. Mientras mis hermanas y cuñados recibían pequeñas cantidades de dinero o algún mueble viejo, a mí me tocó su única posesión. Una ruinosa tienda de ultramarinos que llevaba más de 30 años cerrada, acumulando polvo y olvido en la parte más deprimida del pueblo. El silencio que se hizo en la sala fue cortado por las risitas, y supe en ese instante que acababa de convertirme en el hazmerreír de todos. Fue una herencia de 4 paredes carcomidas y una humillación pública. ¿Qué haríais vosotros si vuestra propia gente se burlase de vuestro legado? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Y por favor, decidme desde qué ciudad me escucháis, necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más relatos como este, suscribíos al canal. La escena la tengo grabada en la memoria, como si fuera ayer. Estábamos todos en el pequeño salón de la casa de mis padres, con esa luz tenue del atardecer que parece que lo tiñe todo de melancolía. Mi cuñado Carlos, que siempre ha ido de hombre de negocios y se cree superior al resto, fue el primero en romper el hielo. Se levantó, me dio una palmada en la espalda que sonó a todo menos a felicitación, y dijo en voz alta para que nadie se perdiera el chiste: «Enhorabuena, Javier. Te ha tocado el premio gordo. El Museo del Polvo y las Telarañas. A ver si te haces de oro vendiendo óxido». Las risas ahogadas de mis hermanas y sobrinos fueron como puñales. Vi sus caras, esas miradas que mezclaban la lástima con la burla, y sentí un frío que me caló hasta los huesos. No era solo una broma, era un juicio. Para ellos, yo era tan insignificante como la herencia que me había tocado. No respondí. ¿Qué se puede decir en un momento así? Cualquier palabra mía solo habría alimentado su mofa. Simplemente, asentí con la cabeza, tragué saliva y aguanté el tipo como pude. Sentía la cara ardiendo, un nudo en la garganta que me impedía hablar, aunque hubiera querido. Agradecí en voz baja, casi en un susurro, y me disculpé para marcharme. Mientras caminaba hacia la puerta, sentía sus ojos clavados en mi espalda. No eran miradas de compasión, sino de confirmación. Confirmaban lo que siempre habían pensado de mí, que era un hombre de pocas luces, un cerrajero de pueblo con un taller que apenas daba para vivir, el que se había quedado atrás mientras ellos prosperaban. Ese día no solo heredé una tienda, heredé también la certeza de lo solo que estaba en mi propia familia. El peso de su desprecio me acompañó durante todo el camino a casa. Para ellos la tienda no era más que un montón de escombros con tejado, y para ser justos, su aspecto no ayudaba. Estaba en una callejuela olvidada por la que ya casi nadie pasaba. La pintura de la fachada estaba desconchada, revelando los ladrillos de adobe que había debajo. El gran escaparate de cristal estaba cubierto por tablones de madera podrida, y el letrero, con el nombre Ultramarinos Mateo, apenas se distinguía bajo capas de suciedad y óxido. La gente del pueblo contaba que el techo tenía goteras, y que dentro solo había estanterías rotas y mercancía caducada de hacía décadas. Para mi familia, esa tienda no era una oportunidad, era una carga. Un problema que costaría dinero solo en demolerlo o en pagar los impuestos. Era un símbolo de fracaso, el legado de un viejo excéntrico para su sobrino, el otro fracasado de la familia. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles vacías del pueblo, las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza una y otra vez: el Museo del Polvo y las Telarañas. La humillación era amarga, pero debajo de ella, algo más empezó a crecer. Una especie de terquedad silenciosa. Recordé vagamente haber entrado en esa tienda de la mano de mi madre cuando era un niño muy pequeño. Me llegó un olor lejano a especias, a madera vieja y a jabón. Y recordé a mi tío Mateo, un hombre al que apenas traté, mostrándome con un orgullo extraño el complejo mecanismo de su vieja caja registradora. Era un recuerdo borroso, casi insignificante, pero fue suficiente. No sabía qué encontraría allí dentro, ni si valdría para algo, pero en ese momento, mientras el resto del mundo me veía como un idiota con una ruina a su nombre, decidí que no iba a darles la razón. Iba a abrir esa puerta. Tenía que hacerlo. Mi familia me ve como un fracasado, un hombre simple que se conformó con poco. Lo veo en sus ojos cada vez que nos reunimos, en esas sonrisas condescendientes que me dedican. Creen que mi vida es la historia de un cerrajero de pueblo que nunca aspiró a más. Pero mis manos, estas manos llenas de callos y pequeñas cicatrices, cuentan una historia diferente.
Cada grieta en mi piel es el recuerdo de un techo reparado bajo el sol, de una cerradura forzada en una noche de invierno, de una vida entera dedicada a trabajar sin pedir nada a cambio. Ellos, con sus manos suaves y sus vidas de oficina, no saben lo que es construir algo con el sudor de tu frente, ni el orgullo que se siente al ver que algo que estaba roto vuelve a funcionar gracias a tu esfuerzo. Mi vida no ha sido de grandes titulares, pero ha sido una vida honrada. Nací y me crié aquí, en Alquería del Silencio, cuando el pueblo aún tenía vida. De niño, mis veranos no eran de juegos, sino de ayudar a mi padre en el campo. Recuerdo el peso de los sacos de patatas sobre mis hombros pequeños, el sol que te quemaba la nuca desde la mañana hasta la tarde, y la sed que solo el agua fresca del botijo podía calmar. Mi padre, un hombre tan callado como yo, me enseñó la lección más importante sin apenas usar palabras: el trabajo no te hace rico, te hace digno. Me enseñó que la tierra es agradecida si la cuidas, pero implacable si la abandonas. Aprendí a respetar el ciclo de las cosas, a tener paciencia, y a entender que las mejores cosechas son las que más esfuerzo cuestan. Esa fue mi primera escuela, y sus lecciones se me quedaron grabadas para siempre. Lo de ser cerrajero no fue una vocación de película, fue una salida práctica. Cuando terminé la escuela, vi que el campo ya no daba para todos, y que el futuro estaba en los oficios. Un viejo maestro de un pueblo cercano, don Anselmo, me acogió en su taller. Con él aprendí a amar la precisión, la lógica de los mecanismos. Me fascinaba abrir una cerradura antigua y ver cómo sus engranajes y muelles habían resistido el paso del tiempo. Había una belleza en ello, una honestidad en el metal y la madera que no encontraba en otras cosas. Don Anselmo solía decir que un buen cerrajero no solo abre puertas, sino que entiende los secretos que guardan. Me convertí en un artesano, alguien que arregla lo que otros dan por perdido, y encontré en ello mi lugar en el mundo. Fue por aquel entonces cuando conocí a Elena. Ella trabajaba en la panadería del pueblo, y su risa era el sonido más alegre que había escuchado nunca. No era una mujer de grandes lujos, pero tenía una luz propia que lo iluminaba todo. Mientras otras chicas del pueblo buscaban a alguien con tierras o un buen coche, Elena me vio a mí. Vio al hombre que llegaba con las manos sucias de grasa pero con una sonrisa sincera, vio mi dedicación, mi forma tranquila de estar en el mundo. Para ella yo no era Javier el cerrajero, era simplemente Javier, y eso, para un hombre como yo que siempre se había sentido un poco invisible, lo fue todo. Ella me dio la confianza que nunca supe que me faltaba. Nuestra vida juntos fue sencilla pero plena. Compramos una casita pequeña a las afueras del pueblo, una de esas que nadie quería porque necesitaba muchas reformas. Pasamos años arreglándola poco a poco con lo que íbamos ahorrando. Yo me encargaba de la fontanería, la carpintería, la electricidad, y ella la llenaba de vida con flores, con el olor a pan recién hecho y con su alegría constante. No teníamos mucho dinero, pero nos teníamos el uno al otro. Recuerdo una noche, sentados en el porche que yo mismo había construido, que me hizo prometerle una cosa: que pasara lo que pasara, siempre cuidaríamos el uno del otro. Juntos en lo bueno y en lo malo, Javi, me dijo. Y yo se lo prometí, fue la promesa más importante de mi vida. Tengo un recuerdo muy vivo de un fin de semana que pasamos reparando el tejado. Una tormenta había arrancado varias tejas y teníamos goteras en el dormitorio. Hacía un calor sofocante, pero nos subimos los dos a la escalera, yo colocando las tejas y ella pasándomelas una a una, con una sonrisa que no se borraba ni con el sudor. Cuando terminamos agotados y cubiertos de polvo, nos sentamos en el suelo de la cocina con una botella de vino barato y 2 vasos. Brindamos por nuestro tejado, por nuestra casa, por nosotros. Fue una victoria pequeña, insignificante para el resto del mundo, pero para nosotros fue un triunfo. Esos eran los momentos que construyeron nuestra felicidad, ladrillo a ladrillo, teja a teja. Y entonces, la enfermedad llegó. Lo hizo sin hacer ruido, como un ladrón en la noche. Empezó con un cansancio que no se iba, con dolores que los médicos no sabían explicar. Y un día, después de muchas pruebas en la ciudad, nos dieron el diagnóstico. Una de esas palabras largas y feas que te roban el aliento y te congelan la sangre. El mundo, nuestro pequeño mundo perfecto, se vino abajo en un instante. A partir de ese día, nuestras vidas cambiaron para siempre. Ya no se trataba de construir un futuro, sino de luchar con todas nuestras fuerzas por aferrarnos al presente, por robarle a la vida un día más juntos. La promesa que le hice en el porche resonaba en mi cabeza constantemente. Los años que siguieron fueron una batalla constante,
El taller empezó a acumular polvo, porque mi prioridad era ella. Los viajes al hospital en la ciudad eran cada vez más frecuentes. Vendí mi furgoneta buena, y me compré una vieja para poder pagar los tratamientos que no cubría la seguridad social. Los ahorros de toda una vida se fueron como agua entre los dedos. Mis hermanas me decían que tenía que pensar en mí, que estaba sacrificando mi futuro, no lo entendían. Cuidar de Elena no era un sacrificio, era el cumplimiento de mi promesa, era lo único que importaba. Veía la preocupación en sus ojos, no solo por el dolor sino por lo que me estaba costando, y yo le sonreía y le decía que no se preocupara, que juntos podíamos con todo. Lo más duro no era el cansancio físico, ni la falta de dinero, lo más duro era la impotencia. Ser un hombre que se ha pasado la vida arreglando cosas, y encontrarme ante algo que no podía reparar. Ver cómo la luz en sus ojos se iba apagando lentamente, día a día. Sostener su mano, cada vez más frágil, y saber que no había cerradura que yo pudiera forzar para mantenerla a mi lado. Pasábamos horas en silencio, simplemente sentados juntos, y en ese silencio nos lo decíamos todo. Fueron los años más difíciles de mi vida, pero también los que me enseñaron el verdadero significado del amor y la lealtad. Un amor que no pide nada, que solo da. Cuando Elena se fue, una parte de mí se fue con ella. La casa, antes llena de su risa, se quedó muda, el silencio era tan denso que a veces me costaba respirar. Durante meses, me refugié en el taller, el trabajo era lo único que me mantenía cuerdo. El olor a metal, el sonido de la lima, la concentración que requería un mecanismo delicado. Todo eso me permitía apagar el ruido de mi cabeza. Arreglaba las cosas de los demás porque no había podido arreglar la mía. Me convertí en una sombra de lo que fui. Un hombre que vivía rodeado de los fantasmas de una felicidad perdida. La gente del pueblo me miraba con lástima, y mi familia, con esa mezcla de pena y reproche por no haber planificado mejor. Fue en esa época de soledad cuando empecé a recordar cosas del pasado, detalles olvidados. Y entre ellos, apareció la imagen de la tienda de mi tío Mateo. Debía de tener 6 o 7 años la única vez que entré allí con mi madre. El recuerdo es borroso, pero nítido en las sensaciones. Recuerdo el tintineo de la campanilla al abrir la puerta, una campanilla que sonaba alegre en medio de una calle siempre silenciosa, y el olor, era una mezcla increíble. Olía a bacalao salado, a las especias que vendía a granel, a jabón de sosa y al polvo acumulado en los rincones. La luz entraba a través del escaparate sucio, creando haces dorados donde bailaban las motas de polvo. Era como entrar en otro mundo. Mi tío Mateo, ese hombre huraño del que casi nadie hablaba bien, estaba detrás del mostrador. Recuerdo su figura alta y delgada, con unas gafas de alambre que siempre se le resbalaban por la nariz. La gente decía que era un avaro y un excéntrico. Pero ese día conmigo fue diferente. Me vio mirando con curiosidad su enorme caja registradora de latón, una máquina preciosa y compleja. Se inclinó y, con un orgullo inesperado, me enseñó cómo funcionaba. Pulsó una tecla y el cajón se abrió con un sonido metálico y un timbre agudo. «Mira, sobrino», me dijo con una voz áspera pero no desagradable. «Esto es precisión. Cada pieza en su sitio». Ese gesto, esa pequeña conexión a través de un mecanismo, se quedó conmigo. Después de aquel día, no volví a entrar en la tienda, la vida siguió su curso. Mi madre se enfadó con su hermano por algún asunto familiar que nunca entendí del todo y dejamos de visitarle. Con el tiempo la tienda cerró y mi tío se encerró en sí mismo. Se convirtió en una figura fantasmal del pueblo, alguien a quien se veía de lejos pero con quien nadie hablaba. La tienda pasó a ser parte del paisaje de la decadencia, un edificio más que se caía a pedazos, un recordatorio de que el tiempo no perdona, y yo, como todos, me acostumbré a pasar por delante sin prestarle atención, olvidando por completo aquel recuerdo de infancia, aquella caja registradora, y aquel momento de conexión. Toda mi vida se ha basado en principios que hoy parecen pasados de moda. He aprendido que el valor real de las cosas no está en su precio, sino en su durabilidad, en el trabajo que conllevan. Valoro una herramienta bien hecha, una palabra cumplida, la lealtad de un amigo. Mi familia, en cambio, vive en el mundo de lo inmediato, de la apariencia, del dinero fácil. Miden el éxito de una persona, por el coche que conduce, o la casa que tiene, no por su integridad o su resiliencia. Por eso nunca entendieron mi decisión de quedarme en el pueblo, ni mi dedicación a Elena, ni mi amor por un oficio que consideran anticuado.
Somos de mundos diferentes, aunque compartamos la misma sangre. Y quizás por eso, cuando el abogado leyó que la tienda era para mí, no sentí solo la humillación de sus risas. Debajo de la rabia y la vergüenza sentí algo más, una punzada de curiosidad, un eco de aquel recuerdo de infancia. Al heredar esa ruina, no solo heredaba un problema, como ellos creían. Heredaba la historia de otro hombre solitario, otro artesano a su manera, un hombre que también fue juzgado y apartado por los demás. De repente, sentí una conexión con mi tío Mateo, un vínculo que iba más allá de la sangre. Entendí que abrir esa puerta era algo más que tomar posesión de una herencia. Era un acto de respeto hacia él y, en cierto modo, hacia mí mismo. Por eso, mientras ellos se reían, yo ya había tomado una decisión. No iba a abandonar esa tienda, no iba a dejar que sus burlas dictaran mi camino. Iba a entrar en ese lugar olvidado y descubrir qué secretos guardaba. Iba a enfrentarme al polvo, a la podredumbre y al abandono, porque en mi vida ya me había enfrentado a cosas mucho peores. Aquella tienda, a los ojos de todos una sentencia de fracaso, se convirtió para mí en un desafío personal, una última oportunidad de demostrar, no a ellos sino a mí mismo, que incluso en lo que parece más inútil y despreciado a veces, se puede encontrar un valor que nadie más es capaz de ver. Y estaba dispuesto a encontrarlo, costase lo que costase. Los primeros días fueron los más extraños. La burla inicial de mi familia se había quedado flotando en el aire, como una mala niebla. Cuando fui al ayuntamiento a arreglar los papeles de la herencia, sentí las miradas clavadas en mi nuca. El funcionario, un hombre al que conozco de toda la vida, me miró por encima de las gafas y me preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Javier, esa tienda es una ruina. Te va a costar más el collar que el perro. No lo decía con maldad, sino con esa lástima que duele más que un insulto. Asentí, firmé donde tenía que firmar y salí de allí con la llave en el bolsillo. Pesaba mucho más que el metal del que estaba hecha. Pesaba a abandono y a juicio. La primera vez que abrí la puerta fue un momento que no olvidaré jamás. La llave, cubierta de óxido, apenas entraba en la cerradura. Tuve que usar mis propias herramientas de cerrajero, un poco de aceite y mucha paciencia. Cuando por fin el mecanismo cedió con un chasquido seco, la puerta se abrió con un quejido largo, como si se estuviera lamentando. Lo que salió de dentro fue una bocanada de aire viciado, un olor denso a polvo estancado, a madera podrida y a tiempo detenido. Era el aliento de 30 años de soledad. Me quedé en el umbral, mirando la penumbra, y por primera vez desde que Elena se fue, sentí una soledad tan profunda y física que casi me hace dar media vuelta. Estaba completamente solo en esto. La noticia de que había empezado a trastear en la tienda, se extendió por el pueblo como la pólvora. El chiste de mi cuñado, el Museo del Polvo y las Telarañas, se convirtió en el apodo oficial del lugar. Lo oía en el bar, cuando entraba a tomar un café por la mañana. Los hombres acodados en la barra bajaban la voz, pero no lo suficiente. Ahí va Javier, el director del museo, decían entre risitas. Intentaba ignorarlo, concentrarme en el sonido de la cafetera, pero las palabras se me clavaban igual. Era una humillación constante y pública. La broma de mi familia se había convertido en el veredicto del pueblo entero. Para todos, yo era el tonto que intentaba sacar agua de una piedra. Empecé la limpieza en solitario. Cada día después de cerrar mi pequeño taller me iba a la tienda y trabajaba hasta que la luz del día desaparecía. Fueron semanas de barrer capas y capas de suciedad que parecían pegadas al suelo, de retirar estanterías que se deshacían al tocarlas y de sacar cajas de mercancía caducada, cuyos envases se habían convertido en nidos de arañas. El esfuerzo físico era enorme, pero lo peor era el silencio. Nadie se acercó a ofrecer ayuda, ni mis hermanas, ni mis cuñados, ni un solo vecino. Veían la luz de mi candil por la ventana, me veían salir cubierto de polvo y sudor, pero nadie dijo nunca: Javier, ¿necesitas una mano? Un sábado por la tarde, estaba subido a una escalera, intentando asegurar uno de los tablones de madera que cubrían el escaparate. El sol me daba de lleno en la cara. En ese momento, vi a mi hermana pequeña, Ana, caminando por la acera de enfrente con su marido. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi la incomodidad en su cara, y entonces, sin dudarlo, agarró a su marido del brazo, y cruzó la calle. Como si de repente tuviera una prisa tremenda por llegar al otro lado. No me saludó. Simplemente, me evitó. Ese gesto, tan pequeño y tan cobarde, me dolió más que todas las bromas juntas. Era mi propia hermana, y prefería cambiar de acera a tener que hablar conmigo. Las dificultades prácticas eran un recordatorio constante de mi aislamiento. La tienda no tenía electricidad ni agua corriente.
Cada mañana antes de empezar, tenía que llenar 2 cubos grandes en la fuente de la plaza y llevarlos hasta allí, sintiendo el peso en mis brazos y las miradas de la gente. Para tener luz, usaba un viejo farol de camping que me alumbraba lo justo para no tropezar. El trabajo era lento, agotador y frustrante. Cada tabla que levantaba revelaba más podredumbre debajo, cada rincón que limpiaba parecía volver a llenarse de polvo al día siguiente. Era una lucha constante contra el abandono, y la estaba librando completamente solo. Pronto empezaron a llegar los consejos. El primero fue el alcalde, que se paró un día a la puerta. «Javier, hombre, sé práctico», me dijo con un tono paternalista. «Esto no tiene arreglo. Lo mejor que puedes hacer es pedir una licencia de demolición. Te ayudamos con el papeleo». Después vino un constructor del pueblo de al lado, seguramente enviado por mi cuñado. Me hizo una oferta ridícula por el solar, para quitarte el problema de encima, dijo. Todos daban por hecho que mi objetivo era deshacerme de aquello. Nadie consideró ni por un segundo que yo pudiera tener otro plan, que viera algo que ellos no veían. La visita de Carlos fue la peor. Un día paró su coche nuevo y reluciente justo delante de la puerta. Bajó la ventanilla eléctrica con lentitud, se quitó las gafas de sol y me miró con esa sonrisa suya, mezcla de superioridad y burla. «¿Qué, Javier?» Buscando el tesoro del tío Mateo, me gritó para que lo oyeran un par de vecinos que pasaban por allí. «Ten cuidado, no te caiga el techo encima». Aunque bueno, casi sería una solución. Y soltó una carcajada antes de acelerar y marcharse, dejando una pequeña nube de polvo. Me quedé quieto, con el martillo en la mano, sintiendo la rabia subirme por el cuello. Pero me la tragué, como siempre. Apreté los dientes y seguí clavando. Y luego estaba la lástima, que de alguna manera era aún más humillante. Las mujeres mayores del pueblo, las que me habían visto crecer, me miraban con una pena infinita. Cuchicheaban entre ellas cuando pasaba. «Pobre Javier, desde que se quedó viudo no levanta cabeza», oí decir a una. «Tanta pena le ha afectado al juicio». Para ellas, mi esfuerzo no era una muestra de fortaleza, sino un síntoma de locura, una obsesión nacida del dolor. No veían a un hombre intentando construir algo, veían a un pobre viudo que había perdido el norte y se había aferrado a una ruina como un náufrago a un trozo de madera. Su compasión me hacía sentir aún más pequeño y más solo. Las invitaciones a las comidas familiares de los domingos empezaron a fallar. Al principio eran excusas vagas. «Este domingo no podemos, Javier, que tenemos un compromiso. Mejor lo dejamos para otro día, que andamos muy liados». Pero después de 3 semanas seguidas, entendí el mensaje. No querían tenerme allí. No querían que mi fracaso manchara sus reuniones perfectas. No querían tener que preguntarme por la tienda, ni tener que escuchar mis respuestas. Era más fácil dejarme fuera. El teléfono dejó de sonar. El silencio de mi casa se hizo todavía más grande, y el domingo, el día que antes era de familia, se convirtió en el día más solitario de la semana. Poco a poco, me fui convirtiendo en una especie de fantasma en mi propio pueblo. Cuando entraba en la panadería, la conversación se detenía. La panadera, que siempre había charlado conmigo sobre el tiempo o el fútbol, ahora me despachaba con monosílabos, sin mirarme a los ojos. Sentía cómo la gente me rehuía. Ya no era Javier, el cerrajero, un hombre respetado por su oficio. Ahora era, el de la tienda, una etiqueta que me definía y me aislaba. Mi identidad, forjada a lo largo de casi 60 años de trabajo y vida en ese mismo lugar, había sido borrada y sustituida por la de un excéntrico que perdía su tiempo y su dinero en un montón de escombros. Hubo una noche especialmente dura, llevaba más de 10 horas trabajando. Estaba agotado, cubierto de un polvo que se me metía en los pulmones y con las manos llenas de astillas. Me senté en un viejo cajón de madera en medio de la tienda a oscuras, solo con la luz del farol. Saqué el bocadillo que me había preparado por la mañana y empecé a comerlo en silencio, mirando por el escaparate sucio a la gente que pasaba por la calle principal, a lo lejos, riendo y hablando. Me sentí como si estuviera en otro planeta, y por primera vez, una duda fría y afilada se me clavó en el pecho. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba siendo un completo idiota? La situación económica empezó a apretar. El poco dinero que había conseguido ahorrar tras la enfermedad de Elena se estaba yendo en materiales. Tablas de pino para el suelo, sacos de cemento para tapar agujeros, tejas nuevas para las goteras más grandes. Cada visita a la ferretería era un pellizco a mis ahorros. Mi taller de cerrajería apenas me daba para cubrir los gastos del día a día. La presión económica se sumó a la emocional, creando una carga que a veces sentía que me aplastaría.
Por las noches, me costaba dormir, dando vueltas a las facturas y al trabajo que quedaba por hacer. El miedo a quedarme sin nada era real y constante. Una tarde me llamó mi hermana mayor, Carmen. Su voz sonaba preocupada, pero era una preocupación que juzgaba. Javier, tienes que parar, me dijo. Papá y mamá están muy angustiados. La gente habla, estás haciendo el ridículo y, lo que es peor, estás tirando el dinero que tanto te costó ganar. Vende eso, por lo que sea, y olvídate. Piensa en tu futuro. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. No le preocupaba mi bienestar, le preocupaba el qué dirán, la imagen de la familia. Me estaba pidiendo que abandonara, no por mí, sino por ellos. Colgué el teléfono sintiendo una profunda sensación de traición. El punto más bajo llegó una tarde de otoño. Empezó a llover con fuerza, y una nueva gotera apareció en el centro de la trastienda, justo encima de una zona que acababa de limpiar. El agua caía con un sonido monótono y deprimente sobre un charco que crecía por momentos. Me sentí completamente derrotado. Era como luchar contra el mar con un cubo. Me senté en un escalón, con el ruido de la lluvia en el tejado y el goteo constante, y me dejé vencer por el agotamiento. Por un momento, pensé en rendirme. En llamar al alcalde, en vender el solar, en darles la razón a todos. Quizás mi destino era ese, ser el fracasado que ellos veían. El día de la fiesta mayor del pueblo fue el punto de inflexión. Todos los años, yo era el encargado de revisar y montar la instalación eléctrica de las luces de la plaza. Era una tradición. Ese año, nadie me llamó. Fui a la plaza por la tarde, por costumbre, y los vi a todos allí. A mis hermanas con sus familias, a mis cuñados, a los vecinos. El nuevo electricista, un chico joven, estaba terminando mi trabajo. Estaban todos riendo, preparando la verbena. Me quedé en un rincón, observando. Nadie se acercó. Nadie me vio. O si me vieron, hicieron como si no estuviera. Fui invisible en la fiesta de mi propio pueblo. Y en ese momento, de pie, solo en medio del bullicio, lo entendí con una claridad que me heló la sangre. El problema no era la tienda era solo el símbolo. A sus ojos, la ruina era yo. Yo era el hombre que se había quedado atrás, el que había sacrificado todo por su mujer enferma, el cerrajero de pueblo sin ambición. La herencia de la tienda no había creado esa imagen de mí, solo la había confirmado. Me había convertido oficialmente en el viejo tonto con la propiedad sin valor. Ese era yo para ellos. Un caso perdido, una figura de la que sentir lástima o de la que burlarse a partes iguales. El dolor de esa revelación fue inmenso. Sentí un vacío en el pecho, una tristeza profunda. Pero debajo de todo eso, algo más empezó a moverse. Era esa terquedad mía, esa que me había mantenido en pie en los peores momentos de mi vida. La misma que me hizo cuidar de Elena hasta el final, sin importar el coste. La misma que me hacía sentir orgullo por un trabajo bien hecho aunque nadie más lo valorara. Me di la vuelta, les di la espalda a sus risas y a sus luces de fiesta, y caminé de regreso a la calle oscura y silenciosa donde me esperaba mi tienda. Ya no lo hacía por demostrarles nada, ya no lo hacía por el recuerdo de mi tío, ahora, lo hacía por mí, era mi dignidad lo que estaba en juego. Aquella noche de la fiesta del pueblo, volví a la tienda con una determinación fría, una que ya no pedía permiso ni buscaba aprobación. El dolor se había transformado en una especie de coraza, y fue entonces con esa nueva energía, cuando decidí enfrentarme a la parte más ruinosa del local, la trastienda. El suelo de madera estaba hundido en una esquina, podrido por una antigua gotera que ya había reparado. Me arrodillé, dispuesto a arrancar las tablas podridas para sustituirles, y al levantar la primera, noté algo extraño. Debajo no había solo tierra y escombros. Había una losa de piedra plana, que no encajaba con el resto del subsuelo. No era parte de la cimentación, estaba puesta ahí a propósito. Mi corazón empezó a latir un poco más deprisa. Con la ayuda de una palanca, y haciendo fuerza con todo mi cuerpo, conseguí mover la losa. Crujió y se deslizó a un lado, revelando un hueco oscuro y cuadrado. Dentro, cubierto por una vieja lona encerada para protegerlo de la humedad, había un objeto metálico y pesado. Lo saqué a la luz de mi farol, limpiando el polvo con la mano. Era una caja fuerte. No una de esas modernas y ligeras, sino una mole de hierro forjado, con remaches gruesos y una cerradura de combinación de latón que no había visto en mi vida. Era una pieza de artesanía, antigua y compleja,
Como cerrajero supe al instante que aquello no se abría con un taladro. Aquello requería conocimiento, paciencia y respeto. No dije nada a nadie. Esa misma noche, con la calle desierta, la cargué en mi vieja furgoneta y la llevé a mi taller, mi verdadero santuario. La puse sobre mi banco de trabajo más robusto, y pasé horas simplemente observándola, estudiando su mecanismo. Sentía que estaba ante el trabajo de un maestro. No iba a usar la fuerza bruta, no iba a reventarla. Le debía a mi tío y a la propia caja un respeto. Durante los 3 días siguientes, dediqué cada minuto libre a trabajar en ella. Con mis herramientas más finas, con el estetoscopio para escuchar el caer de los pestillos internos, con la paciencia de un artesano fui descifrando la combinación. Y en la tarde del tercer día oí el clic final. El sonido más satisfactorio del mundo. Giré la manivela y la pesada puerta de hierro se abrió sin hacer ruido. Lo primero que pensé fue que mi cuñado Carlos, al final, iba a tener razón de la forma más irónica posible, que dentro habría más óxido, o quizás algunos papeles sin valor. Pero no. El interior estaba forrado de terciopelo rojo, un poco descolorido por el tiempo pero intacto. No había fajos de billetes ni sacos de monedas. Había algo mucho más personal, mucho más valioso. En la parte superior, un pequeño cuaderno de cuero con las iniciales MG, grabadas en oro. Y debajo, varias cajas de madera noble, perfectamente encajadas. El corazón me dio un vuelco. No por la codicia, sino por la solemnidad de aquel descubrimiento. Estaba a punto de conocer al verdadero Mateo García. Abrí el diario primero. La caligrafía de mi tío era pequeña, precisa, casi como un grabado. Y mientras leía, página a página, la imagen del viejo tendero avaro y excéntrico que todos conocían, se fue desmoronando para dar paso a una historia increíble. Mi tío Mateo no era un tendero. En su juventud, había sido un aprendiz de maestro relojero en Suiza, un genio con un talento natural para la micromecánica. Pero su socio, un hombre al que consideraba un hermano, le robó sus diseños, patentó sus inventos y lo dejó en la ruina y con el corazón roto. Desilusionado del mundo, volvió a Alquería del Silencio, abrió la tienda como una fachada, y juró no volver a confiar en nadie. La tienda no era su negocio, era su escondite, el lugar donde, durante más de 40 años, había seguido practicando su verdadera pasión en el más absoluto secreto. El diario estaba lleno de bocetos, de cálculos complejos, de reflexiones sobre el tiempo y la precisión. Era el testamento de un artista traicionado que había dedicado el resto de su vida a crear belleza solo para sí mismo, por el puro placer de hacerlo, lejos de la codicia y la maldad del mundo exterior. Comprendí entonces su soledad, su desconfianza. En cierto modo, su historia era un eco de la mía. 2 hombres juzgados por las apariencias, 2 artesanos cuyo valor no se medía con dinero. Con las manos temblorosas, abrí una de las cajas de madera. Dentro, sobre el terciopelo, descansaban docenas de movimientos de reloj. No eran relojes completos, sino sus corazones. Pequeños universos de engranajes, muelles y rubíes, todos ensamblados a mano con una precisión que me dejó sin aliento. Eran esqueletos de tiempo, esperando un cuerpo que nunca tuvieron. Abrí las demás cajas. Había cientos. Cada uno era una obra maestra única. Un diseño que mi tío había perfeccionado en su soledad. Junto a ellos, herramientas de orología de una calidad que solo había visto en catálogos de lujo. No soy un experto en relojes de alta gama, pero soy un hombre que entiende de mecanismos y de trabajo bien hecho. Reconocí la complejidad, la calidad de los materiales, las horas infinitas de dedicación que había en cada una de esas piezas. Esto no era el tesoro de un pirata, era el trabajo de toda una vida de un genio silencioso. Haciendo un cálculo rápido y conservador, basado en lo que había leído alguna vez sobre las grandes marcas suizas, supe que lo que tenía delante no era dinero, era una fortuna. Una que podría comprar el pueblo entero varias veces. El Museo del Polvo y las Telarañas valía más que todos los negocios y todas las propiedades de mi familia juntas. Y entonces, todo encajó. La herencia. Mi tío no me había dejado una ruina por desprecio. Me la había dejado a mí, al cerrajero, al único de la familia que podía entender el valor de un mecanismo preciso, al único que quizás tendría la paciencia y el respeto para abrir esa caja sin destruirla. Me había elegido a mí porque, a su manera, había visto en mí a un igual, a otro artesano. No me había dejado un problema, me había confiado su legado, su vida secreta, su verdadera alma. Fue el mayor gesto de confianza que nadie me había hecho jamás. Me senté en el suelo de mi taller, rodeado de aquel tesoro silencioso, y no sentí euforia. Sentí una calma profunda, una sensación de justicia poética que me llenó por completo.
La primera tentación, la humana, fue salir a la calle y gritarlo. Ir a casa de mi cuñado Carlos, ponerle una de esas maravillas delante de sus narices, y disfrutar de su cara de incredulidad y envidia. Quería restregarle su ceguera, su estupidez, su desprecio. Pero entonces la imagen de mi tío, solo en su tienda durante 40 años, protegiendo su arte del mundo, me detuvo. Hacer eso, sería traicionarlo. Comprendí por qué lo había mantenido en secreto. No era solo por miedo a una nueva traición, sino porque su valor no era para gente como Carlos. Gente que solo ve el precio pero no la belleza. Gente que convierte el arte en un producto y la pasión en un negocio. Si ellos hubieran encontrado esto, lo habrían vendido al primer postor sin pensar, sin entender, sin respetar. Lo habrían profanado. Y en ese instante, tomé la decisión más importante de mi vida. El secreto de mi tío Mateo moriría conmigo. Nadie, absolutamente nadie, sabría nunca lo que había en esa caja. Mi plan se formó en mi mente con una claridad absoluta. No vendería ni una sola pieza. No me convertiría en un nuevo rico de pueblo. En su lugar, honraría el legado de la única manera que un artesano puede hacerlo, continuándolo. Usaría sus diseños, sus herramientas y mi propia habilidad con el metal, para empezar a construir yo mismo esos relojes. La fachada de la tienda sería restaurada así, para que el pueblo viera que, el pobre Javier al menos la adecentaba. Pero la trastienda, el corazón de la ruina, se convertiría en mi nuevo taller. Un taller de alta relojería, oculto a los ojos del mundo. Esa noche devolví la caja fuerte vacía a su escondite bajo la losa de piedra, y me llevé el verdadero tesoro a mi casa. El diario, los mecanismos y las herramientas estaban ahora a salvo conmigo. Volví a la tienda, me paré en medio del local polvoriento y miré a mi alrededor. Ya no veía una ruina. Veía una fortaleza. Un escudo perfecto. Las burlas de mi familia y del pueblo ya no me dolían. Al contrario, ahora eran mi mejor protección. Su desprecio era el guardián de mi secreto. Dejé que pensaran que era un tonto. Dejé que se rieran. No sabían que el hombre al que humillaban era, en silencio, el hombre más rico y más libre de todos ellos. Y mientras ellos dormían, ajenos a todo, yo empecé a trabajar. Limpié y organiqué con acento agudo la trastienda, no como un almacén, sino como un laboratorio de precisión. Instalé una nueva mesa de trabajo, una buena iluminación, y empecé a estudiar los diseños de mi tío con la devoción de un discípulo. Cada noche, mientras el pueblo me daba por loco o por vencido, yo me sumergía en un mundo de una belleza y una complejidad que nadie podía imaginar. El sonido de mis herramientas era suave, casi inaudible desde la calle. Era mi justicia silenciosa, mi venganza personal. La humillación que había sentido se transformó en un poder tranquilo, ya no necesitaba su aprobación, ya no necesitaba su respeto. Yo sabía quién era y lo que tenía. El conocimiento me dio una paz que no había sentido en años. Podía caminar por el pueblo, escuchar sus murmullos y sus chistes, y sentir una serena indiferencia. Estaban juzgando a una sombra, a un personaje que ellos mismos habían inventado. El verdadero Javier estaba en otro lugar, en un taller secreto, construyendo maravillas que sus ojos nunca serían dignos de ver. Por primera vez desde que Elena se fue, sentí que tenía un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. No estaba solo reparando una tienda, estaba reconstruyendo una vida. La mía, y la de mi tío. Estaba uniendo dos historias de soledad y artesanía para crear algo nuevo, algo poderoso. La herencia no había sido la tienda, ni siquiera la fortuna que contenía. La verdadera herencia era esa segunda oportunidad, ese camino que se abría ante mí, oculto a plena vista, y estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final, en silencio, con la dignidad que siempre me había definido. Mi plan no nació de la venganza, sino de la claridad. Vender la colección habría sido como vender el alma de mi tío al mejor postor, dándoles la razón a los que creen que todo tiene un precio. Y yo, que he vivido una vida donde el valor se mide en sudor y lealtad, no podía hacer eso. Mi decisión fue tan silenciosa como el trabajo de mi tío. Restauraría la fachada de la tienda, sí, pero solo lo justo. La pintaría, arreglaría el escaparate y pondría un letrero nuevo y sencillo que dijera, Taller de Precisión Javier García. Para el pueblo, sería la humilde tienda de un cerrajero que intentaba salir adelante. Pero la trastienda, ese espacio oculto a los ojos de todos, se convertiría en mi verdadero taller.
Nadie sabría nunca que detrás de una pared de herramientas para abrir cerraduras se escondería un santuario dedicado a medir el tiempo. Era mi forma de proteger su legado y, a la vez, de construir mi fortaleza. Empecé el trabajo de restauración con una calma que sorprendió a todo el pueblo. Ya no trabajaba con la desesperación de los primeros días, sino con la paciencia de un artesano que conoce su objetivo. Cada ladrillo que reparaba, cada capa de pintura que aplicaba, lo hacía con mis propias manos, lentamente. La gente pasaba y me miraba. Las burlas se fueron convirtiendo en una especie de curiosidad condescendiente. «Mira el Javier, al final va a dejar la tienda decente», oía decir. «A ver si con suerte se la compra alguien para un almacén». Dejé que hablaran. Dejé que creyeran que mi única aspiración era vender esa ruina, por 4 duros para poder comprarme una furgoneta nueva. Su ignorancia era el muro más sólido que podía construir alrededor de mi secreto. Estaba levantando mi castillo delante de sus narices, y ellos solo veían a un pobre hombre poniendo parches. Mientras la fachada de la tienda iba recuperando un aspecto digno, en la trastienda nacía un mundo nuevo. Las primeras semanas fueron de un aprendizaje intenso y humilde. Me sentaba durante horas con los diseños de mi tío, estudiando cada línea, cada cálculo. Sus herramientas parecían extensiones de mis propios dedos. Mi experiencia como cerrajero, mi conocimiento del metal y de los mecanismos pequeños, me sirvió de base. El primer movimiento de reloj que conseguí ensamblar siguiendo uno de sus bocetos, fue una victoria íntima y abrumadora. El suave tic-tac de aquella pequeña máquina en el silencio de mi taller secreto fue el sonido de mi propia redención. No era el sonido del dinero, era el sonido de un propósito reencontrado, la prueba de que el legado de mi tío estaba vivo en mis manos. Unos meses más tarde, mientras daba la última mano de pintura al marco de la puerta, apareció mi cuñado Carlos. Frenó su coche, bajó la ventanilla, y me miró con una sonrisa burlona. «¿Qué pasa, Javier? ¿Adornando la jaula para vender mejor al pájaro?», dijo. Esperando mi reacción de siempre, la del hombre humillado. Lo miré con una tranquilidad que nunca antes había tenido. Limpié la brocha con un trapo, sin prisa, y le respondí. «No, Carlos. No está en venta». Me miró extrañado, como si no entendiera. «Estoy construyendo mi futuro», añadí, mirándole directamente a los ojos. «A mi manera». No hubo más palabras. Vi la confusión en su cara, la rabia de no entender, de no poder herirme. Dio un acelerón y se fue. En ese momento supe que había ganado. Mi victoria no era gritar mi secreto, sino la paz de que sus palabras ya no me alcanzaban. Al final, comprendí el verdadero significado de la herencia de mi tío Mateo. No era la fortuna escondida en una caja fuerte. El verdadero tesoro era la lección. La dignidad no se proclama, se ejerce en silencio. Mi riqueza no está en el valor de esos relojes, que nunca venderé, sino en el propósito que me han dado. En las noches tranquilas en mi taller, rodeado de belleza y precisión, mientras el mundo sigue girando con su ruido y su prisa, mi familia sigue pensando que soy el pobre Javier, el cerrajero que se conforma con poco. Y está bien que así sea. Su castigo no es mi riqueza sino su ceguera. Nunca sabrán que la ruina que despreciaron, es el origen de una vida plena y digna que ellos, con todo su dinero y sus apariencias, nunca podrán ni imaginar. El valor real de las cosas, como el de las personas, a menudo se esconde donde nadie se molesta en mirar. Si conoces a alguien que necesite escuchar una historia como esta, comparte este vídeo, y suscríbete para más relatos de dignidad y lecciones de vida como esta.